el dolor del abandono y cómo sanarlo. ¿Te consideras una persona insegura, dependiente? ¿Tienes miedo a que te rechacen? Tal vez esto es la manifestación de una herida emocional de la infancia, el abandono. El abandono no solo se produce por una ausencia física. El más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional. Ahí donde aparece el desinterés, la indiferencia y la frialdad. La percepción de este vacío no tiene edad. La gran mayoría de las personas crecimos con algún vacío. Es algo que se percibe y que por supuesto marca la vida adulta y puede llegar a devastarnos. Hoy nuestro tema es el dolor del abandono y cómo sanarlo. Qué gran pregunta y créanme que qué gran programa vamos a tener el día de hoy, porque de entrada déjenme decirles que todos tenemos esta llamada huella de abandono. Andamos por la vida con una herida que quizá no identificamos y no sabemos qué tan profunda es y todas las consecuencias que se derivan de la misma. Una de ellas, la dependencia, y que tiene efectos muy concretos en la elección que tenemos en nuestra relación de pareja. Cómo manejamos nuestra pareja a raíz de esta máscara de la dependencia. Conceptos que les estoy presentando, pero que vamos a ir describiendo y desarrollando a lo largo del programa, porque de lo que se trata es precisamente de entender cómo podemos sanar esa herida de abandono que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y de la que a veces pues, no somos tan conscientes. Entonces estaremos hablando del tema para reconocer los signos, las señales, si somos personas dependientes, inseguras, temerosas. A veces decimos, bueno, ¿por qué me siento de esta manera? Porque sí, hay una razón que tiene que ver precisamente con esta huella de abandono. Así que acompáñenos, pendientes siempre de sus comentarios en redes y todo lo que quieran compartir. Anaí, esta mañana atendiéndolos. ¿Cómo estás, Anaí? Buenos días. Buenos días, Lupita. Pues muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Y pues quiero darle la bienvenida a las personas que ya se están conectando con nosotras en Facebook y en YouTube, pero yo quiero decirles que ya no todo el mundo conoce esta dinámica. Lo platicaba con los especialistas antes de entrar al programa y les decía, bueno, hoy me toca hacer a mí la voz de la audiencia y compartirles esas preguntas, esos cuestionamientos. Muchas veces me dicen, Anaí, es que no leíste mi pregunta. Les prometo que incluso en cortes comerciales le comparto a los especialistas todas sus preguntas, sus opiniones, sus testimonios, que es muy valioso para enriquecer el programa de hoy. Así que yo las invito y los invito a que participen con nosotras. Estamos, acuérdense, en Facebook, en YouTube. También estoy en sus llamadas al pendiente del 55 51 66 40 00, el centro de contacto con la audiencia. Ay, hoy me estoy trabando mucho de la garganta. Chicos, es que hace frío aquí, quiero decirles. Pero bueno, aquí las llamadas yo estoy siempre al pendiente, así que no se preocupen que yo voy a estar compartiendo a lo largo del programa todas sus inquietudes, todos sus testimonios, porque ya veo algunos conectados. Dulce Mago, buenos días. Asana Alarcón, que también ya está conectada con nosotros. Aquí está también Araceli Verona, que nos saluda también a todos nuestros invitados y por supuesto a Lupita. Aquí está Araceli Verona también, Aracima, Néstor Vázquez, Guillerma Montaño, Isaac Ver, Laura Santana. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados. Y pues ahora sí, Lupita, empezamos a hablar sobre el tema porque yo creo que hay muchas dudas también de la audiencia. Claro, y como les digo, vamos a ir descubriendo muchas señales y muchos signos, porque sí, hay que dejarlo muy claro, todos tenemos esta herida de abandono y depende de nosotros sanarla, y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy, qué herramientas, qué elementos tenemos para hacerlo, y para ello están nuestros invitados, se los voy a presentar, y agradezco también la oportunidad de que Alberto Mujica y Lía Vadillo estén en la interpretación en lengua de señas mexicana, también en el programa el día de hoy. Doctora Olga Lidia Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Gracias por acompañarnos, buenos días. Ella es médica psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, adscrita al Centro Comunitario de Salud Mental en Zacatenco de la Secretaría de Salud.
Gracias. Luis Fernando Flores, psicoanalista. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy buenos días. Gracias. Gracias, buenos días. Y también nos acompaña Anamar Orihuela Rico. ¿Cómo estás, Anamar? Hola, Lupita. Qué bien. bonito nombre tienes, Gracias. Anamar. Gracias. Ella es psicoterapeuta gestalt y analista transaccional, directora de la Academia Anamar Orihuela, un espacio para aprender a sanar el alma herida a través del método ERA. Gracias. Gracias, Anamar. Y vamos a empezar el programa de hoy conociendo qué es esta huella de abandono desde el punto de vista del psicoanálisis, y regresamos. Desde el psicoanálisis, más que hablar de una huella de abandono, hablamos de que todos los seres humanos tenemos un fenómeno que se llama el desamparo originario. El desamparo originario es una experiencia psíquica, es decir, todos los seres humanos cuando nacemos tenemos una experiencia de extrema vulnerabilidad en la que nuestros padres, especialmente nuestra figura materna o quien haga las funciones maternales, es quien va a protegernos de esta experiencia de tremenda vulnerabilidad donde dependemos totalmente de otro ser humano para sobrevivir. Es decir, cada vez que tengamos experiencias de separación o de desapego, hay personas que van a tener experiencias, por ejemplo, de profundo dolor. Un dolor que puede provocarles una sensación de una angustia en la que incluso pueden experimentar miedo a morir por este desamparo del que hablábamos. Entonces, la sensación de desamparo originario, más que una pérdida, es una experiencia de vulnerabilidad de nacimiento que va a durar pues todo lo que dura nuestra dependencia biológica y emocional de nuestras figuras parentales que van a encargarse de que sobrevivamos y de que no muramos al nacer y de que estemos bien, en bienestar el mayor tiempo posible. Si nos tocan mamás o papás que no pueden hacerlo por enfermedad, por depresión, porque desaparecen, porque nos abandonan, porque les ocurren cosas a nuestros papás, es probable que se nos va a quedar esta sensación de que el displacer en nosotros no se quita, no se cura y que siempre estamos en peligro. Pues como pudieron darse cuenta, Luis nos da el punto de vista del psicoanálisis, está presente aquí en el programa y en él también nos vamos a apoyar para ir desmenuzando este concepto que me llama la atención del desamparo, que lo manejas desde este punto de vista, desamparo originario y que es más que una pérdida. Pero iniciemos para que todos entendamos y estemos en la misma frecuencia, ¿qué es esta huella de abandono? Olga, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es la huella de abandono? Sería la herida o la cicatriz que deja, considero yo, y con lo que dice Luis, que la más grave sería cuando no están los padres que debieron estar. Esa sería como la más profunda e inicial y la que podría dejar más huella. Y en otras circunstancias, pues sería esto, lo que sufrimos cuando hay un abandono, ya sea voluntario o involuntario, porque cuando alguien fallece es un abandono involuntario, ¿no? Nos dejan, pero al final se sufre. Todos nacemos con una huella de abandono, la traemos en nuestro ADN desde que venimos al mundo. No es como tal. No es como que la tengamos ahí, pero nacemos muy vulnerables, inmaduros en el sistema nervioso, emocionalmente. Entonces, ¿qué corresponde? Pues que nuestro cuidador nos debe proveer el alimento, los cuidados, pero también el contacto físico, emocional, para que podamos sobrevivir, porque no solo se necesita que nos alimenten para poder sobrevivir, sino también que nos quieran. Entonces, si tenemos eso, esa huella de abandono no va a estar. Pero sí, nacemos vulnerables, sí abandonados, por decirlo así, no nos podemos hacer cargo de nosotros mismos. Claro. Y esa es la función de los papás y ahí es cuando muchas veces se complican las situaciones, ¿no? Es una percepción, Luis, la que tenemos de que fuimos abandonados o no nos proveyeron de todo lo que necesitábamos para nuestro desarrollo. La huella de abandono es una idea que nosotros traemos de que no recibimos lo suficiente, el suficiente amor, el suficiente cuidado, la suficiente atención.
¿Es la realidad o es una percepción de nosotros como personas? Pues es una pregunta muy interesante porque también tendría que ver con nuestro temperamento. A lo mejor nacemos con una fuerte necesidad de atención y de amor y necesitamos exageradamente el vínculo y nos tocan papás más distantes, más fríos y sentimos ahí que a lo mejor tuvimos una sensación de abandono. Entonces, si la pregunta es una sensación, creo que se queda como una huella de sensación que luego la vamos a poder convertir en una realidad que vamos a repetir compulsivamente para averiguar si somos o no somos abandonables. Exactamente, y ahí me remites a una pregunta que te quiero hacer, Ana Mar. ¿Qué debemos saber para identificar que tenemos una huella de abandono? ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer? Pues mira, yo creo que lo que afecta más en este estado de vulnerabilidad es que la falta de vinculación. O sea, cuando tú eres en la primera infancia, ¿no? Y no tienes vinculación con tus padres, aunque tus padres estén ahí, tu madre puede estar ahí, pero está deprimida. Tu padre puede estar ahí, pero está trabajando o está haciendo lo suyo. O sea, el vacío que deja la falta de vinculación, esa es la huella, ¿no? Que te va acompañando a lo largo de tu vida. ¿Cómo? Siempre sientes que nada es suficiente. O sea, ninguna muestra de amor, ningún abrazo, nada es suficiente. Hay una necesidad de fusionarte con los demás. O sea, te cuesta trabajo tener una identidad. Yo soy esto y el otro es esto. O sea, los límites son algo que no se desarrollan porque tu necesidad de fusión termina generando dependencia y falta de identidad personal. Te hace una persona muy como un niño, un eterno niño que no termina madurando. Entonces, es así como hoy la persona que tiene esta huella de abandono, así se puede identificar. Me cuesta poner límites, me cuesta tener una identidad personal, me fusiono, tengo una necesidad enorme de sentir que pertenezco y ningún afecto es suficiente, nada es suficiente. Entonces, esto tiene que ver también con niveles, ¿no? O sea, hay huellas muy grandes, hay otras más chiquitas. Hay personas que sienten que si los abandonan, pierden la capacidad de respirar, la capacidad de estar, porque es una memoria implícita, es una memoria corporal. Ajá. Y surge como tal desde que somos pequeños. Sí. Ahí en la infancia, ¿qué edades? Te voy a decir, yo creo que sí es hereditaria y te voy a decir por qué. Porque cuando tú eres un padre que la tiene, la replicas con tu hijo. Entonces tú no tienes, cuando tú tienes una herida, no tienes la capacidad, es como si fuera una ventana en tu casa rota sin que te des cuenta. O sea, hay una parte rota que no te das cuenta que está y de manera automática la replicas con tus hijos. Ajá. Entonces, es así como de pronto no te das cuenta que no te estás vinculando, no te das cuenta que te estás sintiendo ajeno a ese niño o que estás en lo tuyo, en tu propio mundo desconectado y no te estás sintiendo presente. Y es así como se transmite la herida, ¿no? Esta herida de abandono trae consecuencias que se presentan solo cuando somos adultos o vienen desde antes, Luis. Pues da una sensación, como explicaban Olga y Ana Mar, de desapego. Hablaba Ana Mar de la herencia transgeneracional del desapego, de la incapacidad de vincularnos. Y entonces puede ser que haya familias que han quedado incapacitadas de vincularse profundamente desde hace 3 o varias generaciones y que da una sensación de profundo vacío. Y el vacío puede provocar adicciones a sustancias, adicciones a relaciones. Y también hay distintos tipos de desapegos, o sea, también puede ser que un cambio de escuela, cambio de amigos, el que perdamos familiares, puedan iniciar a dejar esas huellas donde vamos a empezar a experimentar pequeños duelos o microduelos que son sanos y nos ayudan a madurar y a crecer. Para soportar la vida, por ejemplo, ahora que acabamos de atravesar toda la humanidad, un profundo dolor y un profundo desamparo, estamos todos sobreviviendo el displacer y hubo quienes perdimos 16 familiares de golpe en estos 2 años. Entonces es una cantidad de duelos a elaborar masivos. Y bueno, estos duelos a lo mejor previos pudieron prepararnos para soportarlo y estar vivos y de pie ahorita. Entonces no necesariamente es malo. Entonces, digamos que una persona que tiene esta huella de abandono lo que experimenta como sensaciones, como emociones, es de entrada un vacío tremendo, un miedo
a que los demás te dejen, y esto puede generar otras situaciones más comprometidas, que podrían ser, por ejemplo, la dependencia, que también es una de las consecuencias que se deriva de la huella de abandono. Así es. Y como en términos prácticos, yo diría que hay personas que están más propensas a sufrir más estas huellas de abandono, a sufrir más en las relaciones, Claro. y a mayor dependencia dependiendo de cómo se vincularon con sus padres. Está esta teoría del apego, hablaban del apego que se describió, de estudiar cómo se relacionaban los hijos y las mamás. Y quien tiene un apego seguro va a explorar mejor el mundo. Claro, sí se modifica, no lo sufrimos solo en la edad adulta. Quien tiene un apego seguro va a tener mayor facilidad de explorar el mundo, de tener mejor autoestima, y de cuando le toque algún abandono, alguna pérdida, lo va a superar más fácilmente. No se va a salvar, todos tenemos pérdidas en algún momento, pero la va a superar más fácilmente. Y quien tiene un apego que se llama apego inseguro, tendría mayor dificultad para explorar el mundo, para tener buena autoestima, y tendría mayor facilidad para la dependencia. ¿Por qué? Porque al no recibir los cuidados que requería de mis padres, entonces me transmiten la idea de que no soy digno de ser amado, y entonces voy con esa idea transitando hasta las relaciones adultas, y de ahí viene el temor a ser abandonado, de que no me siento capaz de recibir amor o digno, ¿no? Y mira, esto me da pie a un asunto, porque si estamos hablando de que la huella de abandono tiene una relación muy directa con el afecto y lo que recibimos de nuestros padres, y si somos diferentes integrantes en la familia, somos 5, 6, 7 hijos, la huella de abandono puede ser distinta para cada uno de los hijos, la pueden desarrollar de manera diferente. ¿Qué pasa cuando uno de los padres está ausente? ¿Cómo se comporta el otro tutor de la familia, ya sea el padre o la madre, en función de la relación que establece con los hijos? Tenemos este testimonio anónimo de cómo manejó su huella de abandono una persona, es una mujer. Ella nos cuenta cuál fue la situación que enfrentó al morir su padre, y cuando su madre tuvo que tomar una decisión que afectó no solo a ella, sino también a los demás integrantes de su familia. Vamos a escuchar este testimonio y regresamos para seguir hablando de la huella de abandono. Mi papá fallece y mi mamá nos reparte a todos. Éramos 8 y a mí me lleva con una madrina, o sea que ni siquiera era mi familiar, nada. No porque vivía con una familia grande, me sentía segura, nunca me sentí querida, nunca me sentí protegida, siempre me sentí rechazada porque era la ahijada de. Y ahora, como adulta, creo que sí, a lo largo de mi vida es como si todo estuviera como que a flor de piel, o sea, como que todo hubiera salido. Lo empecé a sentir cuando tuve a mi segundo hijo, me deprimí, pero no entendía por qué. O sea, realmente todo esto que me sucedió me doy cuenta cuando yo empiezo a tomar terapia. Yo sentí exactamente el mismo dolor que sentía cuando era pequeña, cuando mi mamá me iba a ver y no me llevaba con ella. Respecto a mi madre ya lo puedo platicar, o sea, ya lo puedo hablar con naturalidad, pero todavía siento ese dolor. O sea, no es el dolor de saber que mi madre me abandonó ni nada, sino el recordar a la niña pequeña. A mí me afectó de esa manera y eso es mío y yo tengo que trabajarlo, o sea, estoy en ello, estoy trabajándolo, pero sí hay situaciones en las que me siento como vulnerable. No sentirse querida, aceptada, ni protegida. Características de la huella de abandono, ¿vamos bien por ahí? Sí, es una parte importante. Y hablemos de estas figuras tan significativas para todos, mamá y papá. Somos muy dados a juzgar, a anticipar un concepto de la relación que tenemos con ellos, y a culpar quizá también. Sí. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Y vamos a ubicarlo ya en una cuestión de personas adultas. Sí. Cuando ya nos damos cuenta de que tenemos esta huella de abandono, identificados los síntomas, los signos y todo lo que hemos platicado. ¿Cómo entender que quizá la actitud que ellos tomaron, en este caso en el testimonio, una madre que muere el padre y lo primero que hace ella
es repartir a sus hijos. No conocemos los motivos. Claro. Pero ¿cómo hacemos como adultos para que esta huella de abandono no se convierta en culpar a mi padre, a mi madre, en juzgarlo y demás? Yo creo que ese es el mayor reto que tiene la persona que tiene la huella, porque de manera inconsciente y automática se convierte en un niño demandante con supuesto derecho, victimizado, no responsable. O sea, se queda una memoria de un autoconcepto victimizado, del cual no es responsable porque está solo y lo abandonaron. Entonces, el gran reto de una persona que tiene esta herida es salir de esa posición víctima y actualizar la realidad. O sea, hoy ya no es un niño, ya no es una víctima, y la única forma de dejar de culpar a los papás y de señalarlos y de ser un eterno perseguidor de los padres porque me dejaste, porque me abandonaste, es dejar de ser un niño. O sea, es dejar de tener esa identidad niño. O sea, todos tenemos en nuestro interior quizá esa memoria que de pronto se nos activa, ¿no? Sí. Cuando hay crisis, pérdidas, muertes, cambios, se nos activa, nos volvemos a sentir ese niño desamparado. Pero desarrollar la capacidad de salir de ahí desde una inteligencia, desde la neocorteza cerebral y decir, a ver, esto es la memoria de mi huella de abandono, de mi herida de abandono, y yo soy hoy un adulto con herramientas, con capacidades, que puede salir de situaciones, poner límites. O sea, es actualizar la memoria y llevarla al cerebro inteligente, a la neocorteza, para que el reptiliano, que es donde está nuestra herida, no sea el protagonista y el que toma las decisiones de nuestra vida, ¿no? Porque hay gente que puede, poner su vida de cabeza desde este lugar herido, ¿no? Porque no se ha enterado que ya no es niño. Claro. Entonces, creo que ese es un elemento muy importante, o sea, desarrollar al adulto que pueda darle contención a esa parte que es real, que no se va y que nunca se sana. Y reconocer además, creo que sería muy importante, qué es real y qué es percepción de esta huella de abandono. Porque yo puedo sentir ese rechazo, esa indiferencia, ese no me atendieron, ese no me quisieron, y puede ser real. Efectivamente, mis padres por cualquier situación no estuvieron cuando los necesité, pero otra puede ser una idea equivocada de lo que yo hubiera esperado, y eso no significa que mis padres no me quisieran. Es verdad. Entonces tendríamos que identificar qué tan real es esto y qué tanto tiene que ver con la percepción. Para eso tendríamos la necesidad de tener un apoyo terapéutico que nos orientara para distinguir estos dos escenarios. Sí. Vamos a seguir desmenuzando el asunto. ¿Y qué comentan en redes, Anaí? Pues justo, Lupita, que es un camino. Nos escribe, por ejemplo, Eli, se siente horrible ese vacío. Yo estoy en terapia y aún me siento muy triste y con pensamientos negativos. Me es muy difícil salir. Qué bueno que tocan este tema porque espero que me ayude bastante. Silvia, por ejemplo, que nos dice, yo fui internada en casa hogar desde que tenía 5 años y me sentí muy sola y me salí a los 12 años porque quería conocer a mis padres y saber el por qué. Sí, tuve respuestas, afortunadamente pude conocer a ambos y ahora soy una mujer de 55 años, pero no sé si también tenga que sanar mi abandono, nos pregunta ella. Otra duda que también nos hace Pedro Nájera, ¿qué sería un apego seguro? ¿Existe eso? Otras dudas que también nos dejan por ahí que nos volvieron a hacer. ¿El abandono es un duelo? ¿Cómo puedo procesarlo? Nos dice Mary Gómez. Pues más dudas como estas regresando de esta pausa. Así que esperamos todavía sus preguntas. Era demasiado joven para aprender que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Fragmento del libro El amor en los tiempos del cólera, del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y antes de leer algunos de sus comentarios, porque antes de la pausa yo ya les leí algunas dudas que tenían ustedes y que los especialistas ya están preparando sus respuestas, pero tengo todavía aquí unas listas para poder leerles. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que mañana se conecten también con nosotras, porque vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Como ustedes saben, el 1 y el 2 de noviembre, los mexicanos y mexicanas dedicamos un momento también para recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero pues la realidad es que también esto genera mucha tristeza, dolor. La parte de la tanatología, si ustedes no habían escuchado de esta palabra, es un acompañamiento, el aprender y el descubrir el cómo sobrepasar la muerte, entenderla, el entender también cómo seguir adelante en las personas que nos quedamos hoy en día aquí en nuestra cotidianidad. Así que acompáñenos el día de mañana que vamos a estar hablando sobre tanatología, cómo superar la muerte de un ser querido. Importantísimo, y yo creo que está muy de la mano con lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque yo les decía a los especialistas que también una de sus preguntas que nos hicieron a través de Facebook era si consideraban parte de huella del abandono el haber perdido a un ser querido, a un familiar, y que si eso también generaba una huella de abandono, ya los especialistas nos lo responderán. Y también voy a leer algunos de sus comentarios, como por ejemplo Malegula, que nos hace una pregunta. ¿Se considera abandono cuando la madre biológica nunca te quiso, nunca te quiere, nunca te abraza y siempre a lo largo de la vida te ha tratado mal? Ya es en su vejez avanzada y se vale tener este resentimiento con esta persona después de estas actividades. ¿Esto podría considerarse huella del abandono? Nos preguntan a través de Facebook. Desamparo. Es muy doloroso y aflicción, mucha confusión y desilusión en la existencia de la vida, nos dice José Ricardo cuando se tiene este sentimiento de abandono. En mi familia soy la oveja negra. Por hacer mi vida independiente soy la única casada. Pero me siento vacía desde hace mucho tiempo. Mi mamá es una persona agresiva y dice cosas muy hirientes. Y ahora sé que se disculpó porque falleció mi papá. Me alejó durante 5 años de él. No le puedo creer del todo. Pongo distancia. Es algo que no puedo superar. ¿Se considera también huella del abandono este tipo de situaciones? Nos pregunta también Malegula otra vez. ¿Se considera abandono cuando un padre fallece? Otra vez esta pregunta que creo que es importante retomarla más adelante. Yo tuve a mis 2 padres, pero siempre he tenido hasta ahora un rechazo por parte de mi padre y no sé cómo lograr que ya no me dañe en todos los sentidos. Siento que hasta en lo profesional no me he logrado desempeñar adecuadamente en el trabajo y cuando alguien me trata mal, aunque sea injusto, por parte de ellos me duele y estoy tranquila hasta que me hablan. Sigue afectándome constantemente. Soy la señora Basilia, nos dice, mi mamá no me abandonó, pero a causa de que mi hermana se fue con el novio, mi mamá perdió todo el amor hacia mí y no me dejó ser libre y siento que eso antes pues me hizo no sentirme querida. Mi papá nos dejó desde que yo era bebé, pero eso no me afectó porque pues la verdad nunca lo tuve, pero siento que mi mamá sí me hizo mucha falta. Los estoy escuchando desde California y estoy aprendiendo mucho, nos escribe también y eso es muy padre leer. Dulce, que dice, tan importante que es desde niños que tengamos una vida sana psicológicamente. Como papás tenemos gran responsabilidad de dar una vida estable a nuestros hijos para que sean adultos estables. Dulce Mago, esto es cierto, lo que nos propone Dulce Mago de la importancia de los padres en el cuidado de sus hijos. Tania dice, mi papá me abandonó cuando se separó de mi mamá. Y creo que todo esto tuvo muchas afectaciones a mis problemas de pareja. A pesar de eso, pues fui a terapia y hoy por hoy me ayudó mucho. Y como este testimonio que nos dice Tania, quiero que guardemos esta pregunta porque también es lo que sucedió con el testimonio anónimo que vamos a ver a continuación, cómo el abandono de su padre también afectó a esta relación con sus parejas. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos con nuestros invitados. Actualmente tengo 29 años, pero relaciones afectivas, digamos ya como de pareja, comenzaron desde los 14, muy niña, y la verdad es que siempre los sentí como una arena movediza. No podía parar de pelear, pero entre más me movía, más me hundía, porque era como cuando se aleja, uy, quiero correr y agarrarlo, pero cuando lo tengo, cuando tenía a mi pareja cerca, uy, pero es que lo
quería mandar a volar. Eso era que ni sí, ni no, ni aquí, ni allá, ni nada. Y por supuesto, mis parejas no eran de mi edad, eran ya personas mayores de edad. Y probablemente estaba buscando un papá. Y también, a pesar de que el abandono físico y emocional, y bueno, y en todo sentido fue por parte de mi papá, yo también tuve abandono emocional por parte de mi mamá. Pero mi papá nunca estuvo, de vez en cuando lo veía. Y por esas edades, él llegó, y mi papá es alcohólico y cocainómano y bueno, de todo. Él llegó y me dijo que él se separó de mi mamá porque ella ya no quería tener sexo con él. Si yo no quiero que mis parejas se vayan, tengo que tener sexo con él. Claro, ya eso me di cuenta que no, que más bien si lo hacía más rápido, ¿verdad? Y también a que acudía a terapia psicológica. No digo que sea fácil porque un codependiente nunca deja de serlo, simplemente está en abstinencia. Entonces es una constante meditación para no volver a esa guerra, para no volver a ese espacio tan inestable por el que estuve muchos años. Hablábamos de la importancia que tiene establecer una relación cercana con los padres, que es la figura inmediata que puede detonar esta sensación o realidad de idea de abandono. Pero hablando del concepto como tal de abandono, creo que tenemos que dejarlo muy en claro, porque si soy una madre que sale a trabajar por necesidad, por cuestión económica, porque mis circunstancias así me lo exigen y tengo que dejar a mis hijos, ¿cómo manejar que esto no sea asumido por ellos como un abandono? ¿Cómo manejo la relación con ellos para que sepan que los quiero, que los amo, que no los estoy dejando, que sí son importantes para mí, que no son personas que no valgan, que no tengan una importancia fundamental? ¿Cómo hacer que no se confundan estos roles cuando hay una necesidad de salir, que no se confunda con abandono por parte de las figuras afectivas, padre o madre? Pues bueno, aprovechando la pregunta, pues lo que nos describes es que tendríamos como papás la responsabilidad de tener vínculo de calidad, tiempo de calidad con los hijos y ahí tener expresiones afectivas de apego. A lo mejor no tenemos el tiempo para tener distintas actividades. Y escuchaba en los testimonios que se extendía como cuando hay una ruptura amorosa, se extiende a los hijos la ruptura, como si los hijos también tuvieran que ser castigados porque la pareja romántica dejó de ser pareja romántica y se extendió el abandono para todos, ¿no? Entonces creo que Ana Mar hablaba hace rato de hacernos adultos, que fue el gran regalo que creo con el que arranca para el público, de qué tenemos que hacer para empezar a sobrevivir esta huella de abandono. Exacto. Asumir que es una prueba maestra, que a lo mejor hicimos un pacto antes de nacer con nuestros familiares, donde estos familiares nos van a enseñar a hacernos autorresponsables y que hacernos adultos a lo mejor es la prueba maestra y salir de este anclaje de repetición de abandono, de desprotección de los hijos. Y hay que hacernos una pregunta muy válida. En mi familia, ¿qué es lo que se ha repetido generación tras generación? Eso es lo que seguramente todos tenemos que resolver en esta casa. Si lo que perdimos fue una mamá porque trabajaba mucho, ¿qué hacer para que esta mamá que sigue va a ser una mamá cercana, cálida, aunque no pueda dedicarnos tiempo, que es la pregunta que me hiciste directamente? Que a lo mejor en las noches se acerque a platicar, que les pregunte cómo estás, cómo te sientes, quién soy yo y que me conozcas para que sepas que no estoy distante y lejana de ti. Lo que pasa es que me toca salir a trabajar para mantenerte a ti y a mí y no tenemos a nadie más. Y entonces esto no es un abandono, esta es nuestra realidad. Hacerlo sentir. Y algo también, o sea, el abandono es una pérdida temprana. Estás en un momento muy vulnerable y no estás en la posibilidad de elaborar esa pérdida. Ajá. Entonces, o sea, en realidad, eso es el asunto inconcluso. Como niño, no tenías la madurez ni los recursos para poder elaborar esa pérdida. Entonces, hoy en día se van a presentar nuevas experiencias que te lleven a ese lugar con ese miedo a perder, a estar en el vacío, en la soledad. Cuando tú tienes un adulto, entonces puedes acompañar a esa memoria a elaborar el duelo. Por eso la pregunta, quienes nos decían, si se murió fulanito de tal, ¿eso vuelve a activar o me hace otra vez la herida de abandono? Efectivamente, porque todos los
todas las experiencias que nos recuerden ese vacío, esa pérdida, como no es un duelo elaborado, manejado, porque en realidad el problema no es el abandono, el problema es que yo no tenía los recursos y muy probablemente mis papás tampoco para poder ayudarme a procesar e integrar ese dolor, esa pérdida. Por eso me voy encontrando hoy una y otra vez con el mismo duelo no elaborado. Entonces, cuando cuento con un adulto, entonces puedo ayudarle a ese niño a desahogar, a elaborar esa pérdida que no pudo hacer de niño. Y acabas de decir algo muy importante. Aquí no importa la cuestión, el problema no es tanto la herida, sino las consecuencias que puede traer y que se pueden manifestar o se manifiestan incluso en la vida adulta en la toma de decisiones. Así es. Que hacemos todos los días. Una de ellas es cuando elegimos nuestra pareja. Tan, 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 porque ahí viene una de la que llamamos máscaras, y quiero que me expliquen, de las máscaras de la huella de abandono, que es la dependencia. ¿Qué sería esto, Olga? Bueno, sería, y máscara tal vez es como porque te lleva a hacer cosas para que no te abandonen, ¿no? Porque como ya traigo esta huella y siento que me van a abandonar porque no merezco el amor, entonces le resuelvo todos los problemas, pienso más en los problemas de la pareja que en los míos, y es como estar en esta constante inversión de energía, de recursos en la pareja para que no me vaya a dejar. Pero lo que hay detrás de eso es que me hicieron sentir que no merecía amor y entonces tengo casi que hacer una transacción de amor. Te doy muchas cosas, pero no te vayas. Cuando deberían ser, por eso sean pareja, ¿no? Porque deberíamos estar al mismo nivel y aportar más o menos lo mismo. La huella de abandono, entonces, puede tener un detonante al momento en que yo elijo una pareja y me doy cuenta de que, pues, como que no me siento a gusto, que si esta persona no está conmigo, me hace falta, siento esa necesidad de estar todo el tiempo con él, tengo dependencia, tengo temor a que se vaya, y para ello, ¿qué hago? Pues complazco todo lo que me pide y hasta lo que no me pide, y hay un constante temor al abandono. ¿De dónde nos surgió este gran monumento al abandono? Que vemos a la persona que no queremos que se vaya, pero atrás de ella vemos un gran monumento. No te vayas, no me dejes. Pues estás hablando de miedo. Miedo. O sea, en realidad lo que hay que resolver es la independencia y el miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Entonces, si yo lo que tengo es miedo de ser abandonado, voy a provocar que me abandonen. Si yo tengo miedo de que ocurra una catástrofe, le estoy poniendo energía, le estoy buscando, estoy invirtiendo mi tiempo emocional, mi tiempo intelectual, y me va a ocurrir. Entonces, creo que hoy Olga y Ana Mar, incluso todos estamos hablando de qué se va a tratar este trabajo, de hacer el gran viaje. Y el viaje maestro de esto va a ser hazte independiente. Porque una persona independiente puede soportar las separaciones y puede soportar la no dependencia. Una relación de pareja es una interdependencia, donde podemos acercarnos, fusionarnos rico y soltarnos para crecer y reencontrarnos. Pero si te suelto con miedo, nadie crece. Algo respecto a las máscaras, o sea, todos desarrollamos estrategias, o sea, aprendimos que si te sacábamos buenas calificaciones, entonces íbamos a ser queridos. Claro. Que si éramos muy adultitos, íbamos a ser queridos, si complacíamos, si hacíamos lo que nuestros papás decían, vamos a ser queridos. Entonces, de alguna manera, como adultos, desarrollamos este tipo de estrategias. Voy a ser perfecto. Voy a controlarlo todo, ¿no? Para que me acepten, para que me quieran. Y yo no soy eso. En realidad, después creo que soy eso, ¿no? Después creo que soy un gran controlador o que soy un perfeccionista. Pero esa es la máscara que yo utilicé para poder evitar el abandono. Entonces, yo ahora, si yo controlo todo, hago que no me abandonen. Voy a garantizar, si controlo la situación, que no me dejen. Entonces, esa máscara es un comportamiento, es un mecanismo de defensa que al final garantiza que tú vas a ser abandonado otra vez. Porque como es un mecanismo de defensa, vamos a imaginar, yo tengo una pareja, me da mucho miedo que se me abandone, yo la controlo. Controlo su forma de pensar, de vestir, de elegir, con quién está. Termino siendo una persona que crea una red de control. Esa asfixia va a hacer que él o ella se vaya un día. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar asfixiado, ¿no? O sea, yo termino generando a través de ese control
la profecía, se va. ¿Y dónde entra aquí la dependencia de esa persona? Pues si esa persona de alguna manera es muy dependiente, pues podría durar toda la vida en esa red, ¿no? O sea, pero digamos, si apelamos a lo sano, no, va a ser muy violento, va a ser muy asfixiante y no va a querer estar ahí, ¿no? O sea, si apelamos a lo sano, pero por supuesto que hay personas que se quedan felices en la red y ya nunca salen, ¿no? Si dentro de una relación que yo establezco surge este factor de dependencia, este temor a que me abandone, a que no esté conmigo, ese puede ser un signo de que yo tengo una huella profunda de abandono que se manifiesta precisamente en esta dependencia hacia la otra persona. Puede ser la pareja o puede ser cualquier otro tipo de relación. Todo lo que, sí, todo donde se pone en juego el afecto. O sea, todo lo que amo entra al terreno de mi herida. Y por eso, cuando nosotros estamos, o todo lo que necesito, todo lo que entra en el terreno de mi objeto de deseo, ¿no? Por eso, cuando amamos, pues hay personas que dicen, yo mejor no tengo pareja porque cuando amo me convierto en alguien me desconozco, me caigo mal. ¿Por qué? Porque ya cuando ya te importa, se va al terreno del niño, pensando en el análisis transaccional, ¿no? O se va al terreno del niño, de la herida, y es ahí donde empieza a haber otro tipo de... O definitivamente dice, estoy negada para el amor, ya no quiero tener ninguna relación. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Solo fui un loco soñador nomás. Así entonces, eso también puede ser. Hay que Otra sanar las máscara. heridas precisamente Hay para que sanarlas. establecer relaciones más sanas, valga la redundancia, que nos permitan pues, ser mejores personas y disfrutar realmente de lo que significa esto. Pero estas dependencias se establecen, te decía, con personas, pero también con no sé, con el trabajo, ahí también se puede establecer la herida de en el abandono. trabajo hay unos juegos psicológicos. ¿Cómo surge? ¿Cómo pues sería? Es que el jefe es la figura de autoridad. Entonces, el problema de la herida es la figura de autoridad. O sea, mi figura de autoridad me asusta, me atemoriza y además me da mucho miedo que me abandone o que me descalifique. Entonces, las proyecciones en el trabajo son fuertísimas, ¿no? Porque cuando estoy con mi jefe soy un niño. O sea, la persona que tiene herida de abandono ante el jefe es un niño, que no puede poner límites y que puede generar juegos donde el jefe lo abandone, lo persiga o lo maltrate. Esto es tan inconsciente. Claro. Por eso es tan importante darse cuenta, ¿no? O sea, por eso es tan importante saber que sí se pueden sanar, porque nos quedamos atrapados en la rueda del hámster, donde parece que ya cambié de trabajo, ya cambié de pareja, ya cambié y al final termino construyendo el mismo guión de vida, ¿no? Donde sigo sintiéndome igual como una niña, impotente, que no sabe poner límites, sola, vacía y que nadie me quiere. Bueno, vamos dando salidas, si les parece, así como que de manera ágil y oportuna. Estas preguntas que hacían, ¿tiene que ver con el desamparo? Sí, el abandono sí tiene que ver con el desamparo, con esta sensación de vacío que ya decíamos, tiene que ver con el rechazo, que es otra de las preguntas que nos hacían. Otras que lo que señalan, la relación de culpa a los padres. Mi mamá no me dejó ser libre. Hay culpa, hay enojo, hay molestia y no te voy a perdonar. Y hay quienes rompen definitivamente con esta relación y así se quedan toda la vida. Claro. O sea, esto no tendría por qué ocurrir. Pero entonces eso no es ruptura, porque si yo sigo vinculado desde el dolor o desde el abandono a la persona que me abandonó, me rechazó, sigo en vínculo. Entonces, parte de la sanación del vínculo implicaría, si sí voy a soltar a esa persona, mamá o papá, tendría que irme sin culpa y tendría que irme sin dolor para poder tener derecho a una vida independiente más sana. Entonces, hay que hacer duelos para poder soltar. Odio es vínculo, miedo es vínculo, rechazo es vínculo, lo opuesto es no sentir. Y trabajarlo directamente con la persona, padre o madre. Pues a veces se puede. A veces es necesario buscar ayuda terapéutica, ayuda espiritual, hay muchos recursos, pero sí creo que el reto es que cada uno nos propongamos liberarnos. Muy bien, vamos con otro testimonio, es anónimo también, y nos habla de lo que significa también dentro de la huella de abandono el sentirse víctima. Es una de las partes, uno de los conceptos que maneja el siguiente testimonio. Lo escuchamos.
Yo pude darme cuenta a través del tiempo que el abandono son heridas sensibles en la infancia, en donde simplemente desde detalles pequeños como el dejar a un niño de 4 años en la casa de una tía que no conoce un fin de semana al otro lado de la ciudad y sentirse que verdaderamente queda en el olvido, ¿no? O cosas tan simples como ser el último de la escuela que van por él a recogerlo. Y cosas tan profundas también como ser el 11º de 12 hijos y que después de 6 años de ser el pequeño de la familia, llega una hermana y toda la atención se vuelca sobre ella y el niño queda aislado, muy introvertido, se convierte en un niño introvertido, temeroso, con angustia, con ansiedad. Muchos años incluso, pues me relacionaba poco, ¿no? Me tardé mucho en establecer una relación de noviazgo, pero una vez establecidas me di cuenta ya después de que las establecí de manera codependiente. Yo tendía normalmente a repetir los mismos patrones de conducta, de tener miedo a ser abandonado, ahora lo sé, antes no lo sabía, antes simplemente reaccionaba de manera codependiente con actitudes de sumisión, de control. Muchas veces me victimizaba sobre esa situación y pensaba que la otra persona, ¿no? Estaba yo en un mecanismo de defensa con el temor del abandono. Después lo descubrí, de la causa raíz, que era la herida del abandono. La herida del abandono, la huella del abandono. Ahora lo sé, antes no lo sabía. Hemos hablado aquí de algunas características, signos, señales que nos hacen reconocer esta huella de abandono. Pero ¿cómo se relaciona una persona que tiene esta herida tan profunda? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es la persona que trae su herida de abandono activa, digamos, Olga? Sí, podrían ser personas que son muy susceptibles a la crítica, por ejemplo, que siempre tienen así los radares encendidos y ven cosas para ellos que a lo mejor no son, un poco estar en esta situación que a veces se considera como paranoide un poco, y son personas que siempre están buscando reafirmación, con mucha necesidad de que se reafirme cuando, pues, cada quien debería saber su valor. Y hablamos de lo ideal, el mundo no es como debería ser, ¿verdad? Pero es importante lo que mencionan en el testimonio, que si hay algo que se generó con mis papás y no lo trabajo, no salgo adelante, lo voy a repetir, como dijo Ana Mar, con el jefe, en la pareja, como él, que dice que lo repitió con su pareja, y se van repitiendo esos patrones en los diferentes escenarios. El problema no es el lugar de trabajo o la pareja, es que yo voy con esa herida y esas expectativas y esos comportamientos a todos esos lugares. Entonces, tendría que, como mencionó Luis, hay muchísimas cosas de las que nos podemos apoyar desde lo espiritual o la terapia, que en este caso la terapia es lo que cura es el vínculo, como el vínculo de los papás, si de ahí empezó la herida que te digo que puede ser más profunda y que modifica todo lo demás, una segunda oportunidad, una segunda ronda es con el terapeuta. El vínculo con el terapeuta es lo que va a acomodar esa situación para que yo no lo siga repitiendo en los diferentes escenarios. ¿Cómo anda por la vida la persona con su costal de herida de abandono? ¿Cómo es? Pues en sufrimiento y con constante vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad va a preponderar todo el tiempo en todo tipo de relaciones y Olga acaba de regalarles otra joya. El vínculo terapéutico puede ser la oportunidad de que alguien que está especializado en entender lo que se va a reproducir en el consultorio, pero que va a evitar que se reproduzca para crear una nueva oportunidad. Entonces, sí, el apego terapéutico puede ser una muy buena opción. Cuando nos convertimos en víctimas, es otro de los signos, otra de las huellas de abandono, que es lo que decía el testimonio. Sí, bueno, ser víctima es lo peor que te puede pasar. Porque una de las grandes pérdidas de la víctima es que no es responsable y no tiene la capacidad de cambiar nada de lo que está pasando, porque el poder está en el otro, ¿no? O sea, el poder está en el que me hace perder el control, el que me hace sentir insegura, el que me hace enojarme, ¿no? O sea, el poder está en el otro porque el otro es el responsable y no tengo yo ningún poder para cambiar esa realidad. Entonces la víctima se queda siempre atrapada en ese lugar porque cede el poder al que genera eso. La víctima, además, tiene otro gran tema que es que dramatiza. Todo es mucho más grande de lo que es. Entonces lo pone en un nivel donde no lo puede resolver. Por eso se termina quedando ahí atrapada, ¿no?
Y bueno, y por supuesto pierde la identidad adulta. O sea, cuando tú te sientas que estás en una realidad atrapado, que no hay salida, que el responsable es el otro, que estás sufriendo, que no puedes hacer nada, estás en la víctima. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Claro. Dándote cuenta y recordando, a ver, o sea, tú eres un adulto lleno de recursos. Has sobrevivido a padres que muy probablemente han sido un reto para todos, bueno, la gran mayoría. ¿Sí? Yo creo que yo sí me pongo ahí. Mis padres han sido un reto para mí. Haber sobrevivido a ellos me parece que me da una serie de herramientas y de recursos que necesito recordar, ¿no? O sea, recordar que soy una persona con recursos, que puedo, que he salido adelante de otras situaciones, o sea, como recordar, ¿no? O sea, traer la conciencia adulta para poder acompañar a ese niño atrapado a salir de ahí. Y dejar de lado estos conceptos, fue injusto, no me lo merecía, es su culpa. Es parte del diálogo del niño, sí. ¿No? O sea, el niño quiere culpables, el niño quiere que vengan sus papás a resolverle, no se quiere hacer responsable, el niño no tiene culpa de nada. Y eso cuando se es niño. Y esa es otra parte que... todos tenemos uno adentro. Sí. Es esa parte que también estamos hablando mucho de los adultos, pero los niños, ¿cómo pueden reflejar o estar reflejando esa herida de abandono y ese auxilio, por favor, háganme caso? Con crisis de conducta, o sea, hay niños que, bueno, acá te puedo decir mejor. Venga, Olga. Sí, te decía que ese apego seguro con los papás te permite explorar el mundo, aprender, socializar, tener buena autoestima y entonces así te encarreras, ¿no? Pero si no lo tienes, entonces no puedes socializar, no tienes buena autoestima, tienes síntomas de conducta, depresión, ansiedad y va a modificar tu desarrollo porque... Y ese desempeño, perdóname que te interrumpa, lo podemos detectar en la conducta escolar y cómo se relaciona con la familia. Vamos a seguir con este tema de la huella de abandono en los menores después de la pausa. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Ya de regreso con todas y con todos ustedes y quiero invitarlas a que se conecten con nosotras el siguiente miércoles porque quiero que ustedes me respondan estas preguntas. ¿Qué es un hábito? ¿Ustedes saben? ¿Qué son malos y buenos hábitos? ¿Esto existe? ¿Cómo los catalogamos? Y si sí, ¿cómo podemos cambiar el mal hábito que consideramos que no es beneficioso para nuestra vida? Bueno, vamos a estar hablando de eso el siguiente miércoles en cómo cambiar un mal hábito. Así que los esperamos, váyanos escribiendo si ustedes han hecho alguna actividad para cambiar un mal hábito que tenemos en el día a día. Así que estoy al pendiente de sus comentarios. Y ahora sí, yo leer lo que tengo pendiente porque ya tenemos bastantes llamadas, bastantes comentarios de Facebook, de YouTube y también algunos por ahí de Twitter. Quiero leerles este comentario de Elvia. Es una llamada que nos llega, dice, ¿me pueden orientar, por favor? Tengo esta huella del abandono desde niña. Mi mamá se separó de mi mamá. Somos 5 hermanos e íbamos y veníamos. Yo sufrí con mis hermanos porque mi papá tomaba mucho y no teníamos qué comer. Ya mi papá murió, pero siento que me hizo mucho no tenerlo. Hoy he fracasado con mis parejas, mi esposo nos abandonó a mí y a mi hijo. Y ahora mi hijo ya se juntó con una persona y se fue enojado porque no estuve de acuerdo con la persona con la que se fue a vivir. Me siento muy sola y a veces tengo pensamientos suicidas. Mi familia es muy fría y muy seca y yo soy la que tiene que andar buscándolos. ¿Me pueden ayudar? Que creo que eso es muy importante lo que nos deja en llamadas. El día que me parece, Lupita, podremos tal vez responderle más adelante a esta llamada en particular. También nos dice Aroal Bravo a través de Facebook, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiene huella del abandono y tiene dependencia de su pareja que la maltrata, pero ella no lo puede ver? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando se tiene abandono, se toman las máscaras como un recurso para afrontar esta etapa, nos dice Pedro Nájera Márquez a través de Facebook.
Yo conozco una persona que es de Veracruz. Sus papás lo enviaron a la Ciudad de México para terminar la secundaria con un hermano mayor. Y esta persona ya es adulta y aún reprocha a sus padres por haberlo enviado a la ciudad. Pues él siente abandono, ya que dice que no quería venirse a la ciudad. Mi pregunta es si a esa edad también se puede sentir abandono cuando en la secundaria ya uno entiende el por qué esto fue por su bien. Esta pregunta de Soris Liberato la voy a tomar porque el tema de edad, hemos mencionado en el programa la niñez, la huella del abandono en la niñez, pero también varias preguntas que nos hacen si en algún momento más adelante, es decir, aquí nos preguntan en la adolescencia, secundaria, un poco más en la juventud o en la adultez, si también se puede generar una huella del abandono o únicamente se genera en la infancia. Otra llamada que tenemos, muchas veces uno crece creyendo y sintiendo que es abandono, pero en mi caso se debió a un arduo trabajo de mi padre. Él era un empresario sumamente ocupado en sus labores y tenía que estar de aquí para allá, como presidente de una empresa grande. Entonces, casi no lo veíamos y aunque no nos faltaba alimentación, educación, pero sí su presencia para nosotros era fundamental. Siempre anduvo ocupado, no fue algo a propósito. Y en el caso de las mascotas, creo que es lo mismo. Son animalitos, pero a falta de atención, muchas veces también se sienten abandonados, se enferman y lo mismo les sucede. Esto nos los deja en llamadas Pepe Romero, un poco siendo más consciente de su papá no estaba, porque él tenía, lo que mencionaba Lupita, labores que hacer para llevarle a su familia comida, casa, etcétera. Otro comentario que recibimos: yo fui hija única de mi madre. Ella es soltera, me dio todo el amor y el cuidado y ahora siento su abandono porque falleció. Otros comentarios que también nos hacen de el abandono similar, el abandono del padre. Es un comentario muy largo, así que se los voy a resumir, pero es el abandono del padre cuando eran muy pequeños. Ella solo se queda con la mamá y la mamá en algún punto fallece y entonces ella dice que por supuesto sentía un gran apego a su madre y hoy por hoy no sabe cómo seguir adelante por ese gran dolor de la pérdida de su mamá, que finalmente ella considera era la única persona que estaba con ella pues siempre, ¿no? Janet dice: mi familia se niega rotundamente a recibir apoyo terapéutico para sanar su huella de abandono. Su madre la dejó en su infancia y le ha traído todo tipo de consecuencias a ella. También los ha rebotado con sus familiares y sigue teniendo un comportamiento infantil. ¿Qué se hace en estos casos? Ya tenemos 2 comentarios que se refieren a eso, de qué hacer, cómo lidiar con personas que tienen esta huella del abandono, Lupita. Y vamos a ver otra información antes de darle respuesta a sus preguntas, porque ya sé que luego nos escriben y dicen: es que no contestaron a mi testimonio, en mi duda. No se preocupen, los especialistas ya las tienen. Así que vamos a ver esta cápsula de Fer Tapia y regresando lo comentamos con ellos. El 3 de marzo del año pasado, los bomberos pudieron rescatar a una bebé abandonada entre 2 paredes. Tan solo tenía 24 horas de nacida y los bomberos tuvieron que perforar el concreto para llegar hasta ella. En ese momento se palpaba la indignación de los medios y la sociedad. Sin embargo, es una realidad mucho más común de lo que desearíamos. Somos el segundo país de América con más niños huérfanos, tan solo detrás de Brasil. Hasta antes de la pandemia se estimaba que en nuestro país había 1.6 millones de niños que nunca tendrán un recuerdo de su madre o de su padre, o tal vez tengan algún recuerdo vago y lejano. Desafortunadamente, el abandono infantil es una constante en nuestra nación y podemos verla retratada en aquella legendaria cinta de Buñuel, Los Olvidados. Allí podemos ver cómo una pandilla de niños pobres hacen su vida en las calles de la Ciudad de México. Algunos abandonados por sus padres, otros huyen de ellos por la violencia. Otro excelente ejemplo fílmico nos lo brinda la argentina arraigada en México, Andrea Gentil, en su cinta de 1988, No hay futuro, en donde indaga de dónde vienen los chicos que limpiaban parabrisas en aquella época en la Ciudad de México, descubriendo una verdadera comuna de niños y adolescentes que viven por su cuenta, que se apoyan unos a otros y que también crecen con las huellas profundas del abandono. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
Muchas gracias, Fer. Esta sensación, esta huella de abandono proviene entonces de una persona que es significativa para mí, emocionalmente y amorosamente. En este caso, pues hemos hablado de los padres y estábamos con el tema de los pequeños. Olga, ¿cómo manifiestan este vacío, esta sensación de que quizá no le importan a los adultos, en este caso los padres? Pero como bien nos decía Ana Mar, cuando somos adultos somos conscientes, podemos desmenuzar y analizar la situación, pero de niños, ¿cómo podemos reconocer los adultos que este menor, esta pequeña, está mandando señales de una naciente huella de abandono? Sí, lo que manifiestan es precisamente mucha disregulación emocional, porque como mis papás no ven mis sentimientos, no ven mis necesidades y por lo tanto no me devuelven cómo podría yo regularme, o sea, los papás nos regulan, nos calibran, por decirlo así, entonces se va a ver mucha disregulación emocional, pueden ser entonces sufrir los abusos a los que están expuestos, desde más vulnerables para el acoso escolar, por ejemplo, otro tipo de abusos, es decir, van con mayor vulnerabilidad hacia el mundo. ¿Por qué? Porque aquí desde casa no te estamos dando lo que necesitas. Y así te mando a la escuela y así te mando a otros lugares. Entonces, claro, van a tener muchas más dificultades también para alcanzar lo esperado en su desarrollo habitual. Alguien mencionaba que si había una edad para percibir el abandono. Sí, desde la lactancia se percibe el abandono. Y eso lo vieron en los niños después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se les alimentaba, se les cambiaba el pañal, se les cuidaba, pero no se les abrazaba, no se les apapachaba, y esos niños se morían por esa depresión que les daba de no tener el afecto. Se convierten en personas frágiles, más expuestas a ser víctimas, como nos dices, de trata, de bullying, son personas, de abuso sexual. niños que pueden tener un carácter fuerte, que dicen, eres un berrinchudo, eres un enojón, o muy sensibles, que lloran constantemente. ¿Pueden ser otras maneras de identificar en los menores huellas de abandono? Sí, y acabas de nombrar un tema dolorosísimo para México. Son personalidades que sí van a ser muy vulnerables para la trata, porque van a venir personas siniestras a ofrecerles una supuesta protección o una supuesta seducción y tienen el apetito feroz de protección y de amor. Entonces sí tendríamos que tener mucho cuidado. Las personas que tienen una huella de abandono muy extendida, muy vulnerable, son propensas a que lobos feroces o personas peligrosas abusen de ellas emocionalmente, económicamente, sexualmente, o incluso tema atroz que sería la trata. Y los padres ni por enterados. Pues es que hablamos hoy de estos papás que tampoco pelan, ¿no? Porque justo están inmaduros. Justo creo que ese es el tema, ¿no? Que los papás no son papás, son papás niños. Sí. Y ellos también están metidos en el abandono, porque cuando tienes esta herida, no te das cuenta que eres adulto. Eres un niño atrapado en un mundo con una enorme necesidad, con una gran hambre. Sí. Por eso escribí el libro Hambre de Hombre. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo de estas mujeres, con esta necesidad enorme de ser amadas a cualquier precio, no importa si tengo que si me tengo que mutilar, si tengo que ser lo que tú esperas, no importa, porque mi hambre de amor, de protección, de estar con un hombre es tan grande. Entonces, realmente ese es el gran reto, ¿no? O sea, salir del hambre. ¿Y cómo sale uno del hambre? Porque el hambre no te la va a dar una buena... Es que el problema es que no he conseguido la pareja adecuada para que llene mi hambre, ¿no? No, desgraciadamente no hay hombre ni mujer que llene esa hambre, ¿no? Es hacer algo que no hicieron tus padres. Ese padre, esa madre que tanto esperaste, hoy vive en ti. Están ellos resolviendo su propia necesidad de huella de abandono y la máscara se convierte entonces en una venda que no vemos absolutamente nada y a veces no somos ni siquiera conscientes de que nosotros también adultos estamos resolviendo nuestra huella de abandono y no miramos que hay pequeños a los que les estamos heredando
el replicar esa huella de abandono. Es Se una convierte cosa en un tremenda. círculo O sea, vicioso, y es más común de lo que pensamos. O sea, Claro. en realidad tenemos todos ese Dolor. mecanismo. Hay quien es más consciente, hay quienes menos, hay quienes más instintivo, más grande, más chiquito, pero todos de alguna manera de pronto caemos en ese lugar donde somos víctimas, donde no nos sentimos adultos ante la circunstancia, donde dramatizamos una situación donde dependemos, donde de pronto estamos atrapados en esta relación que no me satisface, pero que no puedo hacer nada para salir, en este trabajo que es abusivo, que no me valora, pero que no puedo hacer nada para salir, ¿no? En esta situación de vida donde estoy ahí atrapado pensando en qué es lo que merezco, en qué es lo que hay, en que no hay otra solución, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de esta Y a vida. esto se suma que, bueno, nadie nos enseña a ser padres y nos casamos, vivimos felices para siempre y los hijos que Dios nos mande. Entonces, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Sería conveniente o sería lo ideal resolver nuestras huellas de abandono antes de tener hijos o de decidir ser padres, Olga? Sí, claro que sí sería lo ideal resolverlo, porque si no, no podemos dar algo que no tenemos, ¿no? Aquí Ana Mar decía, hablaban de las víctimas hace rato, que quien tiene esta herida de abandono tiende a victimizarse, y entonces después a mí me toca ver adolescentes en los que los papás van a consulta porque el adolescente trae esta huella de abandono y los que se victimizan son los papás, ¿no? Al final alguien que se victimiza es alguien que se ha abandonado a sí mismo. El autoabandono. Sí. Exacto, no puedo hacer nada, no tengo recursos, no tengo... Entonces, una víctima se ha abandonado a sí misma. Te paralizas. Oye, perdón. Y yo les quiero hacer una pregunta a todos los que nos están viendo. O sea, quiero que nos preguntemos el costo del autoabandono. Porque el costo del autoabandono, por ejemplo, puede ser, hay personas que tienen 30, 40 kilos de peso, eso se llama abandono. Enfermedades, ¿no?, que estuvieron negando, evadiendo, enfermedades graves, situaciones económicas, relaciones de pareja destructivas, todas esas áreas de nuestra vida que no fluyen es porque nos abandonamos a nosotros mismos. Y es bien caro, es carísimo. ¿Y esa es consecuencia de la huella de abandono o puede ser que yo tenga un desarrollo normal, sano, una buena relación con mis padres, con mis amigos, con mi familia? Y de pronto, ¿qué pasa ahí que me autoabandono? Puede llegar a esa situación, digo, no estamos hablando de que surge de la nada y como un acto mágico, pero todo derivaría de la huella de abandono, el autoabandono después. Sí, es que en realidad el abandono no siempre es en todas nuestras áreas. O sea, hay áreas de nuestra vida en las que no nos abandonamos. Por ejemplo, hay quien podría decir, yo en mi trabajo soy muy profesional, no me abandono, soy disciplinado, cuento conmigo, pero en mis relaciones de pareja soy... haz de mí lo que quieras, ¿no? A lo mejor alguien que es tiene una gran disciplina física, cuenta consigo en su salud, pero a lo mejor en su economía es tremendamente abandonado. O sea, tenemos distintas áreas de nuestra vida donde contamos o no y donde se activa o no esta huella. Hablemos de los pensamientos obsesivos, porque escuchábamos un testimonio de una mujer, si no me equivoco, Anaí, que hablaba incluso de algo muy delicado y muy serio que es el suicidio, pero quizá podría no ser lo único con lo que se obsesionan las personas que tienen este profundo vacío y esta huella de abandono. ¿Qué hay con esos pensamientos? Pues los pensamientos son de odio, de rencor, pero Ana Mar lleva todo el programa dándonos la solución, igual que Olga. Lo que nos está diciendo, yo escucho a Ana Mar y está diciéndonos, vuélvete tu propio padre y tu propia madre. Exacto. Esa es la solución. O sea, hazte el adulto responsable. Ese héroe, ese hombre o esa mujer que llevas esperando toda tu vida, eres tú. ¿Qué hago con el pasado? Pues al pasado hay que dejarlo donde está. Lo que pasa es que tenemos regresiones, ¿no? O tenemos la compulsión a repetir al pasado. Pero creo que el ejercicio de vivir en el aquí y en el ahora y esforzarme y mirarme y decirme, para eso nos arrugamos. Para que estas arrugas me recuerden que no soy ese niño, no soy ese adolescente. Y ahora es que hay una negación a arrugarnos y envejecer, que ese espejo nos recuerda, tú eres el adulto. Tú eres el adulto, hazte cargo de ti, antes de una relación de pareja, antes de que tengas hijos, porque si no les vas a heredar a ellos todas las broncas que traes. Entonces yo he escuchado todo el programa que nos está diciendo, hazte adulto, tu infancia o tu dolor infantil no te va a dejar vincularte con salud. Y el pasado al final
no es pasado, porque el pasado que está en el pasado hay que dejarlo en el pasado. Pero hay pasado que está en el presente, repite. ¿No? Por ejemplo, si yo hoy tengo estoy con mi pareja, está él mirando el teléfono y yo estoy sintiendo ese abandono, me ignora, no soy importante, entonces estoy trayendo una memoria probablemente cuando me sentía ignorada por mi papá. Entonces hay que trabajar terapéuticamente solo el pasado que está en el presente. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en mi terapia, cuando las personas quieren ir a contarme su historia, honestamente, pues a veces lo permito porque quiero conocerlas, pero en realidad eso no sirve. Lo que yo necesito hoy es qué no está fluyendo, qué te duele, qué te enoja, cuál es la situación que sobredimensionas, porque esa siempre me lleva al hilo conductor, a una memoria que hay que reparar en el pasado. Cuando reparamos esa memoria del pasado, completamos la necesidad del niño, le damos esa protección que necesitaba, transformamos una creencia. Cuando reparamos ese pasado, el presente se libera. Se cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva, se integra. De la vida. ¿En qué se refugia una persona que no ha podido solucionar su huella de abandono? ¿Hacia dónde se puede ir? Ay, pues a mí me gustan los rituales. Bueno, la terapia obviamente, ¿no? O sea, el entender la herida original y resolver la herida original nos ayudaría, como dice Ana Mar, a sanarla. Pero la Ayurveda, por ejemplo, que tiene este ritual de amarte desde que amaneces, o sea, despertar y agradecer que amaneciste, cepillarte la piel y barrer las células del pasado y que tienes 21 días para volver a nacer, acariciarte en un masaje delicioso, o sea, hábitos o rituales que van a hablar la próxima semana. Hay hábitos de amor que podrían empezar a ocurrir hoy y ocurrirte a ti hoy que nos estás escuchando y que a lo mejor te pueden ayudar a salir de este vicio de la víctima donde este cuerpo que maltrataron, esta persona a la que nadie ama, ese celular que está ahí amenazándome y entender que, bueno, si no quiere estar conmigo, pues a lo mejor no debe estar conmigo. Y además detonar también la capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias de nuestro hoy, de nuestro aquí, de nuestro ahora. Resiliencia, un concepto que tiene un lugar muy especial y muy específico y que puede ser una herramienta muy importante cuando tenemos huella de abandono. Vamos con esta cápsula. La resiliencia es la capacidad de restaurarnos. Al igual que todas las capacidades emocionales es entrenable, ¿sí? Es como cuando aprendemos a caminar, nos caemos 1000 veces y ya un día ya, más o menos, el niñito es resiliente porque le enseñamos a que si se cae se levanta. Y eso vale también para las emociones. Entonces, ¿qué se deriva de esto? Que un indicador de la salud mental, abollada por el abandono, es la resiliencia. La resiliencia entonces implica muchas subhabilidades. Por ejemplo, tolerancia a la frustración. La sucesiva exposición a eventos de abandono me da la habilidad para aprender que el mundo no se acaba. Entonces, aumento mi tolerancia a la frustración, aumento también mi capacidad de mirar a largo plazo. ¿Qué significa? Vendrán tiempos mejores, compadre. Desarrollo otra cosa también que se llaman redes emocionales de apoyo. O sea, la resiliencia también necesita, oye, rodéate de una bandita o de muchas banditas que te acolchonen si algo va mal. Cuando nada más te obstinas en que la mayoría de tus emociones de tu vida dependen de un solo objeto, ejemplo, de tu chamba, peligro, así como el robotito, peligro, 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 estás en una posición muy vulnerable. Como ves, todo esto tiene solución. Nada más hay que cambiar un poquito los lentes con los cuales miramos estos fenómenos. Siempre con su estilo muy particular, Arturo Ortiz. Le mandamos un saludo y le agradecemos este comentario. Sí, pues hay que cambiarnos los lentes, hay que saber que hay redes de apoyo para sanar el alma. Sí. Esto que tú tanto has subrayado, Ana Mar. Fíjate que yo creo que acaba justo de decir algo, Arturo, súper importante, que es que hay que construir una familia espiritual, ¿no? O sea, una tribu, personas que de alguna manera te den ese apoyo. O sea, creo que de lo más doloroso es el aislamiento, la soledad, el sentir que no cuentas con nadie. Y a veces pensamos, es que bueno, pues si mi familia no me quiso, si mi padre, si mi madre, entonces ¿quién? O sea, ya no hay nadie en quien confiar, ¿no? Y no es verdad, o sea, hay muchas personas con las que podemos generar esa identidad de grupo,
esa red de vínculos, de apoyo. Hay grupos en distintos lugares. Lo que hay que hacer es salir y buscar tu tribu y buscar esa red con la que te puedas vincular, porque efectivamente eso es lo que repara, ¿no? O sea, lo que se repara es que tú puedas sentirte vinculado, y un elemento bien importante es que sepas que puedes contar contigo. Y cada que damos un paso hacia la solución de un problema, lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es, puedo contar conmigo. Y no importa que no se resuelva, lo importante es que te moviste un paso y después otro paso, porque eso te da un muy buen mensaje. Cuando te quedas atrapado, entonces se hace más grande la herida. Y es como quedarse inmovilizado, quedarse paralizado. Sí. Si te quedas únicamente en la postura de la queja, del pobrecito de mí, de nadie me quiere, mis padres no me quisieron, ellos son los responsables, el otro tiene la culpa, mi pareja no me entiende, siempre me va mal. Si nos quedamos ahí y no nos movemos un tantito para acá. Inmovilidad es abandono. Claro. Estás inmóvil, te estás abandonando. Y además saber que cuentas con los demás, pero además que no eres el único que está viviendo la huella de abandono. En el momento en que ves las otras historias, dices, híjole, pues a lo mejor no me fue tan mal a mí. O sea, por eso es bueno y es importante tender estas redes de apoyo, saber que existen, tocar a la puerta, y si estamos en una red de apoyo y conocemos a alguien que está pasándola mal, sufriendo esta herida, esta huella de abandono, pues jálalo, invítalo, convócalo, llévalo, platícale que igual tú te sentiste y estás mejorando, te estás superando, y que esa persona también se puede llegar a sentir mucho mejor. Para eso son las redes. Hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que compartirlo. Vamos a ir a una pausa, Olga, y regresamos directamente contigo para seguir platicando de la huella de abandono. Estamos aquí en Diálogos en Confianza y muchas gracias por sus comentarios. Hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. A lo mejor nacemos con una fuerte necesidad de atención y de amor y necesitamos exageradamente el vínculo, y nos tocan papás más distantes, más fríos, y sentimos ahí que a lo mejor tuvimos una sensación de abandono. Entonces, si la pregunta es una sensación, creo que se queda como una huella de sensación que luego la vamos a poder convertir en una realidad que vamos a repetir compulsivamente. Yo creo que lo que afecta más en este estado de vulnerabilidad es que la falta de vinculación. O sea, cuando tú eres en la primera infancia, ¿no? Y no tienes vinculación con tus padres, aunque tus padres estén ahí, tu madre puede estar ahí, pero está deprimida. Tu padre puede estar ahí, pero está trabajando o está haciendo lo suyo. O sea, el vacío que deja la falta de vinculación, esa es la huella, ¿no? La persona que tiene esta huella de abandono así se puede identificar. Me cuesta poner límites, me cuesta tener una identidad personal, me fusiono, tengo una necesidad enorme de sentir que pertenezco, y ningún afecto es suficiente, nada es suficiente. Puede ser que haya familias que han quedado incapacitadas de vincularse profundamente desde hace 3 o varias generaciones, y queda una sensación de profundo vacío. Y el vacío puede provocar adicciones a sustancias, adicciones a relaciones. Yo diría que hay personas que están más propensas a sufrir más estas huellas de abandono, a sufrir más en las relaciones, y a mayor dependencia dependiendo de cómo se vincularon con sus padres. Quien tiene un apego seguro va a tener mayor facilidad de explorar el mundo, de tener mejor autoestima, y de cuando le toque algún abandono, alguna pérdida, lo va a superar más fácilmente. Creo que ese es un elemento muy importante, o sea, desarrollar al adulto que pueda darle contención a esa parte que es real, que no se va y que nunca se sana. O sea, el pasado hay que dejarlo donde está. Lo que pasa es que tenemos regresiones, ¿no? O tenemos la compulsión a repetir al pasado. Pero creo que el ejercicio de vivir en el aquí y en el ahora, y esforzarme y mirarme y decirme, para eso nos arrugamos. Para que estas arrugas me recuerden que no soy ese niño, no soy ese adolescente.
Ya de regreso con todas y con todos ustedes. Y yo tengo algunas llamadas y comentarios de ustedes que nos han compartido a lo largo del programa, pero antes de leerlos, creo que antes de la pausa Olga tenía un comentario. Vamos a escucharla y ahorita les leo sus comentarios. Sí, tiene que ver con lo que Ana Mar decía, de formar redes de apoyo. Y hay algo que no nos enseñan y que también no nos facilitan las cosas, que es, nunca nos enseñan que pedir ayuda es algo positivo, no nos enseñan a pedir ayuda ni a aceptarla. Entonces, eso te va a impedir muchas veces que aunque estés sufriendo, no puedas acceder a esas redes de apoyo porque está muy estigmatizado como si pedir ayuda fuera un defecto y en realidad es una virtud. Y creo que todos los que son papás deberían, si algo deberían enseñar, es eso, para empezar, porque así si sabes pedir ayuda, entonces no vas a estar tan abandonada o vas a salir de ese abandono un poco y entrar un poco más en ese mundo del autocuidado, porque sí, las redes de apoyo, si en la familia no obtienen lo que requieren, a veces los amigos u otras redes de apoyo también hacen una función muy importante. Solo quería mencionar eso porque pedir ayuda es lo que mantiene a veces a alguien en el sufrimiento. ¿Y sería pedir ayuda para cada uno de los integrantes de la familia, digamos, terapia o una red de apoyo para cada integrante según sus características y sus necesidades, o empezar por una terapia o una red de apoyo familiar? Ahí habría que ver cómo está la persona, porque si tiene esta huella de abandono, seguramente a veces son familias que están desintegradas o no les interesa involucrarse en el tratamiento del otro. Entonces sería pedir ayuda para mí, decir que me siento mal, buscar desde decirle a alguna amistad o buscar un profesional, pero sería algo así. Y sobre eso, Olga, tenemos una duda porque el pedir ayuda, pero también saber a quién dirigirse. Por ejemplo, esta llamada que tenemos dice, mi hijo tiene 42 años. A esta edad, él presenta la conducta que ustedes mencionan sobre la herida de abandono. A su edad, ¿todavía puede tratar esta herida? ¿Qué especialistas es ideal para tratar la herida de abandono? ¿Cómo puede ayudar a la familia para sanar esta herida? La pregunta que es interesante es, ¿qué especialistas es ideal para tratar la herida de abandono, Olga? Pues yo no creo que sea una especialista ideal, o sea, creo que hay distintos lugares desde donde hay que reforzar, por ejemplo, a lo mejor el psicoanálisis para poder entender y poder, tú te dejo, ¿no? Pero a lo mejor algo también muy corporal que ayude a desahogar y a conectar la memoria en el cuerpo y a lo mejor, o sea, yo creo que depende, hay muchas ramas y todas podrían ayudar. O sea, yo en mi clínica trabajamos específicamente en heridas de la infancia y ahí tengo una serie de terapeutas donde todos nos dedicamos a trauma y pues eso es lo que hacemos, nada más trabajar trauma desde distintos enfoques, ¿no? Pero yo creo que depende. Y lo que preguntaba también esta persona de si hay alguna edad para poder tratar la herida o la huella de abandono, ¿hay alguna edad para hacerlo? No. Todas. Cuando te des cuenta que necesitas. Pero fíjate que, o sea, es la mamá la que pregunta, ¿no? Claro. Entonces, con alguien de 42, o sea, ojo, porque cuando... Y también contesta esto, ¿cómo haces con una persona que tiene esta herida? Pues lo que tienes que hacer es no convertirte en su padre, en su madre, en no comprarte su posición víctima, en no permitir ser manipulado, porque la persona que tiene esa herida va a manipular para que tú te hagas cargo responsable, asumas sus responsabilidades y eso le haría muy mal. Ese es un buen comentario, Ana Mar, porque sí hay varias preguntas que había leído previamente de qué hago o cómo puedo convivir con esta persona que no quiere recibir ayuda terapéutica o no quiere recibir apoyo a pesar de que ya claramente tiene esta... No lo trates como niño, recuérdale todo el tiempo que es un adulto, no asuma sus responsabilidades y ten una relación horizontal con él. O sea, recordándole que tú no le vas a resolver, que él tiene los recursos, que aquí estás dándole tu cariño, tu apoyo, pero no le vas a resolver nada. Claro. Y recordándole su grandeza, porque todos tenemos grandeza, ¿no? Sí. Eso, ser el espejo de la grandeza del otro es lo mejor que puedes hacer en la vida. Qué padre, qué buen consejo para los que nos escribieron. Y otra llamada que tenemos de Juan Francisco. Yo fui un niño abandonado a los 5 años. Mis padres se separaron y su abandono me causó un trauma físico y emocional. Me sentía insuficiente valorado, ni querido ni amado.
El abandono me puso la máscara de la dependencia y caí en el alcoholismo y drogadicción. Tuve que sanar la herida de la infancia. No es fácil. Necesité la ayuda para poder salir adelante y llevo 21 años en un grupo de AA. Y quiero, antes de contestar este testimonio a través de llamadas, sumarlo a esta pregunta de Marisela que dice, hay que elaborar este abandono, reparar. En algún momento esto ayuda o es un incentivo para que caiga en un tipo de adicción en alguna bebida, etcétera. Es lo que nos está diciendo. El abandono puede generar algún tipo de adicción, como el ejemplo que leíamos en llamadas. Sí. A la comida, al trabajo, a las sustancias. A las compras, a las parejas, al sexo, o sea, sí, a todo. Wow. Sí. Sí, porque al final es ese vacío que no se llena con nada, ¿no? Claro. Porque no te enteras, o sea, no habitas. O sea, ese es también otro de los grandes temas, que es como si se fuera a un lugar sin fondo todo lo que recibes, porque no terminas quedándote en la experiencia como adulto. O sea, para poder enterarte que estás siendo amado, hay que quedarse y sentir y estar en el aquí y en el ahora con un adulto que pueda relacionarse con eso. Y como tú estás en un niño, en una película donde nada es suficiente, pues todo se va como al barril sin fondo y eres un eterno vacío, ¿no? Y además estás fugándote del problema real, porque estás desviando la atención hacia este tipo de situaciones donde soy adicto a las compras, a la comida, a las relaciones insatisfactorias, tóxicas, a buscar siempre esas situaciones donde soy rechazado, donde soy abandonado. Huyes y no enfrentas lo que es real, que es esta huella de abandono que necesita un tratamiento profesional, terapéutico, con redes de apoyo, con especialistas, pero el primero que tiene que levantar la mano es la persona que está necesitando la ayuda. Y para eso, para que levante la mano, pues estamos nosotros alrededor, o muchas personas, su familia, sus amigos, pero quien tiene que dar ese primer paso es la persona que se siente mal consigo misma, que tiene ese vacío tremendo. Hay que reconocerlo, hay que asumirlo, hay que vencer ese miedo, hay que vencer esa dependencia y hay que decir, necesito ayuda y es ya, y voy a salir adelante porque sí se puede. Anaí, ¿qué más nos cuentan? Otras dudas que también surgieron hablando de la niñez e infancia. Nos preguntaban si el tema de guardería o enviar a guardería a sus hijos generaba algún tipo de huella de abandono. Eso es para Olga. Bueno, lo que se esperaría es que recibieran buen trato, pero el asunto es también cómo lo vas a tratar cuando esté en casa. Sí, porque si tú lo tratas bien y tu hijo sabe que siempre vas a regresar por él, su esperanza vas a ser tú. Si en la guardería, lo ideal es que lo traten bien, pero que no lo viva como un abandono. Mi mamá viene por mí, estoy seguro de que va a venir. Y de eso se trata este vínculo, esta teoría del apego, de que tus papás te hagan sentir que te aceptan, que ven tus necesidades y que cuentas con ellos para lo que sea. Los niños que tengan un apego inseguro van a vivir traumático tal vez esto, porque no van a saber si van a ir por ellos o no. Pero quienes tengan un apego seguro, pues el niño va a estar bien porque sabe que van a ir por él, que es valioso para la familia y que cuando llegue a casa sea querido. Oye, y convertirlo quizá en una anécdota, en un olvido involuntario, ¿no? Porque hay mucha gente que ya es adulta y dice, a mí me dejaron en la escuela y no fueron a recogerme. O sea, pues sí puede distinguir que puede ser un olvido involuntario que no nos marque como una huella de abandono, no claro, sé. pero es que lo que marca la huella de abandono es cuando las cosas se repiten. Si fue en una sola ocasión es una anécdota. Ah, bueno. Y sí da risa y todo, pero el asunto, lo que genera también el trauma es que hay esta constante repetición de no obtener los cuidados ni la seguridad que debería. ¿no? Y creo que también el problema no es en sí el dolor, porque el dolor es parte de la vida y todos los niños van a estar en contacto con pérdidas, dolor, cambio. Sí. El gran problema es que no hay ningún espacio en la familia para hablar de ese dolor, para abrazar ese dolor. O sea, porque pudo haber sido la vez que tu mamá te dejó solita porque hubo un problema y te quedaste con el miedo y el pánico, pero en esa experiencia hay una madre que es consciente de que algo pasó, de que hay una situación y que le da espacio a ese niño a llorar,
le dice que su dolor es válido Claro. y que aquí está ella y que lo lamenta, pero que puede puede acompañar su dolor. O sea, creo que el gran problema de nuestras heridas es que no había espacio. Para comunicarlas, para sacarlas, para hablarlas, para expresarlas. Sí, nadie que las abrazara y que las validara. Y por eso no las quedamos aquí tragadas, ¿no? Entonces, se convierten en un trauma de aquí para el real. Y por eso están además en esta compulsión de repetición, porque necesitan resolver. Y como no estamos conscientes, pues lo construimos como un guión de vida, lo pasamos a 3, 4 generaciones y se convierte en una cosa. En un ciclo, Anaí. También se pregunta Unida, ¿qué estrategias y qué recursos se puede dar a un niño que ya tiene huella de abandono para que lleve una vida más plena? Nos pregunta Claudia Domínguez. Sería algo que mencionó aquí Ana Mar, que es validación, porque luego no hay validación emocional, es a ver, ¿por qué te sientes triste si te pago la escuela privada o te doy de comer o te compré no sé qué? Y a veces, y esto es como un foco rojo para los papás, de que esto se llama la parte instrumental de la paternidad. Entonces hay que dar la parte emocional. ¿Qué hay que hacer para un niño que tiene huella de abandono? Escucharlo, validar sus emociones, que haya un espacio seguro para ese niño. Y esto, como lo mencionaron, el dolor es parte de la vida, pero es que me validen que estoy sufriendo a mi nivel de desarrollo, también que no apliquen este tipo de cosas como de que estás haciendo berrinche en el centro comercial, ahí te voy a dejar, ahí te quedas. O ya me voy y mira, y se van y se esconden. Eso son como amenazas de abandono que no se deben realizar, por ejemplo. Y no sobreproteger. O sea, sobreproteger es la mejor forma de descalificar. Porque a veces dices, ay, pobre, es que como no tiene papá, entonces le voy a comprar su juguete, le voy a dar, no le voy a permitir, desde la culpa, ¿no? O sea, no hay que tener culpa. O sea, ese niño tiene poder, tiene fuerza. No resolverle, no sobreprotegerlo. Claro. Pues un gran mensaje también para algunos de nuestras audiencias que sí estaba preguntando como qué acciones tomar con sus hijos e hijas. Y una llamada más, Lupita, que tenemos de María. Recuerdo a niña interior en una habitación de la casa de mi abuela materna y que no había nadie. Me sentía muy sola, pero siempre me dije que tenía que irme de este país porque creía que iba a estar mejor. Mi mamá trabajaba, nunca supe la experiencia de vivir en familia, es decir, mamá, papá y hermanos. Cuando mi papá iba a verme a casa de mi abuela, salía el sol. Era muy lindo, apapachador y tenía un gran sentido del humor. Mi madre era como un calabozo y me decía que no me soportaba, que era una inútil, burra, y me comparaba con sus hijas mayores. Me pegaba con un fuete y me castigaba. En segundo de secundaria me sacó de la escuela y cuando tenía 19 años me corrió de la casa. Gracias a eso me independicé, me casé con un japonés y viví muchos años fuera de México, pero en donde me encontré seguía sintiéndome sola. Tuve un hijo y no tengo contacto con él gracias a terceras personas. Mi padre ya falleció, pero siento que todavía lo necesito. Esa es la llamada que nos deja María. ¿Cómo me puedo empezar a dar cuenta que estoy superando mi herida de abandono? ¿Podría hacer un acento en esto? Los seres humanos tenemos una danza que tiene que ver con separarnos y reencontrarnos. Y en esa danza puede ser que se instauren estas heridas de huella de abandono. Ahorita el testimonio escuchaba, que había una ausencia y además un maltrato. Entonces sumaron 2 fenómenos de dolor que a lo mejor cocinaron una huella de abandono. Pero me gustaría que asumiéramos como proceso normal de vinculación que nos toca separarnos para ir a la escuela, separarnos para ir a trabajar, separarnos porque cada quien tiene su propia vida y que a lo mejor es en ese reencuentro, ahorita que escuchaba a Olga hablando de la calidad del reencuentro cuando la mamá se encuentra con sus hijos después de la guardería o el colegio, si en el reencuentro yo le garantizo a mi pareja, a mis hijos, que los amo, que aquí estoy, que me importan, entonces la separación no es dolorosa. Hay mamás o hay papás que viven con mucha angustia la separación y entonces le heredan también a los niños el terror de, pues puede ser que sí nos abandonemos o nos dejemos de querer en esta ida a la escuela. Y entonces se instauran como fantasmas de terror donde sí, mamá siente que nos va a perder o que nos vamos a morir en un sismo o en un incendio y yo sentí que mi mamá nunca va a volver por mí y no es real.
Sí. Como ahorita que hablábamos de las anécdotas, es muy común que en el primer día de escuela, en el primer día de kinder, llora la mamá, llora el niño, llora la abuelita, todos lloran y se crea este ambiente, digo, que puede quedar en la anécdota, pero que también, como dicen, si se convierte en un acto repetitivo de que todos los días estás viendo que tu niño llora y no quiere ir y no haces más que decir, no llores, y empiezas a prejuzgar sin tomarte el tiempo de averiguar que a lo mejor en su primer día le fue fatal, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí para que deje de ser una anécdota, para que no se quede en la anécdota y hurguemos más allá de lo profundo, que puede ser una herida que se quede para toda la vida? Bueno, ahí empezaría como reforzando aquí lo que dijo Luis, o retomándolo más bien, como de que la mamá vaya segura de lo que está haciendo, lo está llevando a la escuela, lo tiene que hacer, si no lo hace es negligencia, ¿no? Porque esta ansiedad que les da, entonces da pie a la sobreprotección de la que hablaban Amar, que no se debe dar la sobreprotección. Entonces, pues es normal que cuando van a entrar a la escuela, cuando cambian de grado, haya un periodo de adaptación. ¿Cuánto le puedes dar permiso de que, y sin preocuparte? Hasta un mes. Si después de un mes sigue pasando, o si cuando lo dejas no deja de llorar, ahí sí hay que ver qué sucede. Pero lo que más frecuentemente sucede es que los papás llevan al niño, el niño está llorando así como Magdalena y los papás ya se desaparecieron y ya el niño se calma. Sí, se calman fácilmente, ya si no se logra eso, o si se prolonga más este sufrimiento, más de un mes diríamos, sí tendríamos que revisar qué está pasando, si está teniendo ansiedad o qué estamos haciendo a la familia para que él esté así, ¿por qué no le estamos ayudando a ir seguro a los lugares del mundo a donde tiene que ir? Muy bien, y para ya ir cerrando el programa, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ya pisando suelo firme? Que después de haber escuchado todo lo que significan, son y las señales y lo que nos conlleva el tener una herida de abandono que se puede manifestar en nuestra vida de adulto como algo insatisfactorio, ¿cómo podemos empezar a sentir que estamos superando ya toda esta problemática de la herida, de la huella de abandono? Pues hablaban, Amar, hace rato de hacer una revisión. Si en mi relación de pareja o no pareja tengo una sensación de satisfacción, si en el trabajo también tengo una experiencia de realización, si tengo capacidad de tener amigos o no los necesito, creo que es muy fácil. Si hay bienestar, pues quiere decir que vamos en buen camino. Y si hay malestar, es que las cosas nos están avisando que hay que poner atención, hay que hacer algo. Entonces creo que es hacer una pregunta que es cómo me siento en la pareja, en mi familia, en el trabajo, conmigo mismo. Y a partir de ahí, si hay bienestar, vamos por buen camino. Y si hay malestar, hay que hacer algo para que no ocurra algo malo. Y lo que decían en la familia, Olga, que tiene mucho que ver con tu especialidad, ¿cómo se camina como familia para sanar una herida emocional? Tiene que ser respetando el papel de cada uno de los integrantes, desde respetar las jerarquías, que no se mezclen, los papás tienen que ser papás, los hijos son pares, y validar las emociones, no castigar la expresión de tristeza o de enojo, porque todas las emociones son válidas, no hacer juicios de valor hacia los demás, y también a enseñar eso de se puede sentir mal y se puede pedir ayuda para que entonces podamos entrar en un proceso de mejora. No satanizar eso, la salud mental, que no sé, está muy satanizada en nuestros... Ana Mar, la huella de abandono, esta herida, se me va haciendo cicatriz. ¿Qué viene después? Ok. Quisiera decir algo en relación a cómo saber si voy sanando. Uno, porque tienes más capacidad de validar lo que tú sientes y ni lo niegas, ni te enjuicias, ni te persigues. Lo validas y lo aceptas, porque tienes mejores capacidades de límites contigo y límites con los demás. O sea, los límites son una gran señal de estar sano, porque te vinculas mejor. Esto que decía Olga, qué joya. O sea, pedir ayuda es de fuertes, ¿no? O sea, porque pides más ayuda, porque comunicas más lo que necesitas, ¿no? O sea, porque de alguna manera eres una persona que cuenta más contigo. Y yo creo, yo lo que decía, y qué bueno que lo dices porque es bueno aclararlo, la herida no se sana. ¿A qué me refiero? Es que no damos el niño nunca en adopción.
El niño herido, abandonado, nunca se deja en una sala de terapia, en un curso de coaching, nunca. Siempre va contigo, es la memoria de quién eres. Y un día ese niño tiene un padre y una madre que responde por él, que lo ama, que lo cuida y que ese niño ya no controla más su vida, pero nunca se va. Y esa persona soy yo. Y esa persona soy yo. Y esa persona soy Felizmente. yo. Y la esa que herida, nunca se va a ir. Y esa herida ya no duele. Así es. Porque al final está ahí, bueno, a veces pero duele. Ya no sangra, ya no lastima, sí. Ya no se conecta con esas emociones que me hacen sentir a veces menos y vacío. la vida la despierta, pero ya tienes recursos para volver a acogerla, a abrazarla. Sería como que ya no te define la herida, ¿no? Exacto. Muy bien, pues esperamos que el programa les haya servido, les haya ayudado para identificar esta huella de abandono, este dolor, este vacío que detona en la dependencia, en el miedo. Podemos pedir ayuda, hay redes de apoyo, hagámoslo, hagamos que esta herida que a veces es tan profunda ya no sangre y sobre todo ya no duela. Muchas gracias por sus comentarios, por su participación y a los panelistas. Sigan en el 11. Gracias. Gracias. Gracias.